Vamos a charlar ahora sobre una enfermedad poco conocida, pero consideramos que es importante que la gente sí la conozca, que es el mieloma múltiple. El 5 de septiembre fue el Día Mundial del Mieloma Múltiple. Vamos a charlar con un especialista. Tenemos por vía telefónica al doctor Gustavo Kuzminski. Él es médico hematólogo, profesor adjunto de medicina el Hospital Universitario Austral y expresidente de la Sociedad Argentina de Hematología. Doctor Kuzminski, ¿nos está escuchando? Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Acá la doctora Carmen Vázquez y el doctor Gus, los saludamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y, a ver, queremos charlar un poquito de un trabajo que está haciendo la Fundación Argentina de Mieloma, pero para nuestros oyentes, que es una enfermedad que, como usted bien sabe, no es una enfermedad muy difundida, muy conocida. ¿Cómo podría explicarnos, definir lo que es el mieloma múltiple, doctor? Bueno, el mieloma múltiple es una enfermedad neoplásica, es una enfermedad oncológica, sí, en donde enferman unas células que se encuentran en la médula ósea, que es el lugar del interior de los huesos en donde se fabrican los elementos que conforman la sangre. Y estas células que enferman, que adquieren un carácter canceroso, se llaman células plasmáticas. Las células normalmente lo que producen son anticuerpos que fabrican y que nos sirven para luchar contra las infecciones, por ejemplo. Ajá. Acá lo que sucede es que empiezan a proliferar anómalamente, fabrican anticuerpos que no sirven y que se acumulan y que van creciendo. Y casi todo lo que se va a observar en esta enfermedad es producto de este desarrollo oncológico de estas células plasmáticas. Por eso el mieloma múltiple representa lo que nosotros llamamos enfermedades neoplásicas de las células plasmáticas. Ajá. Y como bien dice usted, es un tipo de cáncer poco frecuente en comparación con otros tipos de cánceres que son mucho más frecuentes, cáncer de mama, de colon, de pulmón. Sí. Es, en el contexto de todas las enfermedades neoplásicas, poco frecuente, pero dentro de las enfermedades neoplásicas hematológicas, es decir, de la especialidad de hematología, es una de las más frecuentes luego de, suponga, los linfomas. De los linfomas. Es una enfermedad que aumenta su riesgo en la medida que aumenta la edad de las personas. Ajá. Y es una enfermedad fundamentalmente de los adultos mayores. Bien. Habitualmente se diagnostica porque de pronto en un análisis de rutina encontraron una proteína anormal o porque el paciente o la persona que en ese momento todavía no sabe que tiene una enfermedad presenta alguna anomalía o alguna situación que lo lleva a la consulta. Claro. Bien, a ver, ¿es una enfermedad que sabemos el origen o como la mayoría de las neoplasias tenemos teorías pero no tenemos certezas? Bueno, hay mucha especulación, la última causa todavía no está aclarada, o la que origina todo esto, es una enfermedad en donde aparece un comportamiento, en oncología se llama clonal, aparece clonalidad, en donde una población de células plasmáticas adquiere una ventaja de proliferación con respecto a las normales. Ajá. Y entonces se empieza a acumular. Bien, bien, eso sería el origen. ¿Tiene alguna influencia genética, familiar? ¿Cómo actúa? Tal vez lo que sea operativo sea decir que no, es decir, que en verdad existen cuadros con cierta tendencia familiar, pero son muy poco frecuentes. Son poco frecuentes. El concepto más operativo es que es una enfermedad de aparición esporádica. Ajá. Que nuevamente es más frecuente en poblaciones que van envejeciendo. Claro. Y por eso son frecuentes en países en donde la población de adultos mayores es muy alta, por ejemplo en los países escandinavos. Claro. Y se da con un poquito
más de frecuencia en los varones que en las mujeres, y por ejemplo en los Estados Unidos lo que se observa es que es un poco más frecuente en aquellos que son de etnia afroamericana. Ajá, correcto. Mira. Doctor, ¿se considera una enfermedad grave? ¿Tiene un tratamiento? ¿Cómo está enfocada esta enfermedad? El mieloma tiene como distintos estadios, pero lo importante es que el tratamiento debe ser conducido por un especialista en hematología. Ajá. Que las primeras consultas en general conviene que sean evacuadas por un clínico que va a derivar luego a un hematólogo, ya Claro. que el paciente puede aparecer con un dolor en un hueso y una persona puede tener dolor de huesos por infinidad de cosas antes que un mieloma. Claro. Entonces, cuando hay síntomas que a una persona lo inquietan, lo primero que tiene que hacer es consultar a su médico de cabecera, a su clínico, y haga las derivaciones oportunas. Claro. El tratamiento del mieloma actual ha permitido que haya avances verdaderamente trascendentes en lo que hace a la supervivencia de los pacientes, pero podemos decir que el mieloma en algún sentido no es curable, aunque esto probablemente en un futuro cercano cambie. Pero sí se transforma en una enfermedad muy controlable y muchos pacientes pueden estar muchos años llevando una vida muy activa y plena, Bien. cumpliendo los tratamientos Claro. que se han indicado. Claro, eso es importante. ¿Y hay también. algún estudio preventivo que pueda llevarnos a diagnosticarla? No hay hábitos de vida claros que permitan decir, haciendo tal cosa usted no va a tener mieloma, Claro. aunque siempre, como en cualquier enfermedad oncológica, llevar una vida saludable es mucho mejor que llevar una vida con adicciones o con desarreglos Claro. alimentarios o Lógico. no haciendo actividad física, etcétera, etcétera. Claro. Doctor, tenemos la Fundación Argentina del Mieloma, que presentó una campaña, ¿no? Cuéntenos un poquito la campaña Mi Después. Mire, lo importante para la gente es entender que la Fundación Argentina de Mieloma es una agrupación de pacientes. Ajá. No consultan a médicos, hay médicos que colaboramos con la Fundación Argentina del Mieloma, pero lo interesante es un fenómeno que ha ocurrido en los últimos años con muchas situaciones, en donde los pacientes se agrupan y llevan y de alguna manera producen cambios en cómo se escucha respecto a esta enfermedad, cómo se entera la gente respecto a estas enfermedades, cómo se perciben y sobre todo a veces inclusive cómo peticionan ante las autoridades para mejorar el acceso tanto al diagnóstico, que a veces no es sencillo porque el diagnóstico requiere un diagnóstico muy especializado, y obviamente al tratamiento, que hoy en día el tratamiento puede ser muy efectivo en controlar esta enfermedad, pero sin lugar a dudas implica un costo que a veces es difícil de instrumentar, y es por eso que está pautado qué tratamientos son aceptados, qué tratamientos no. Y la Ajá. Fundación Argentina del Mieloma ayuda mucho a los pacientes que a veces tienen dificultades en llegar a esto que debería ser de un acceso un poco más sencillo. Pero en nuestro medio debemos admitir que esto a veces está obstruido o dificultado. Bien, ellos entonces, claro, es una fundación que ayuda básicamente al paciente y me imagino que la familia interviene en todo esto, ¿no? Sí, correcto. Y a ver, ¿cuáles serían los casos? Por ejemplo, los hospitales públicos están en condiciones de diagnosticar, de tratar, de hacer el seguimiento de los pacientes con mieloma. Absolutamente sí. Bien, perfecto. Pero obviamente existen, no en todos los hospitales se tienen todos los recursos, hay hospitales de derivación. Claro. El mieloma genera la necesidad del seguimiento en un hospital en donde haya un servicio de hematología y grupos de médicos hematólogos con experiencia en esto. Hay muchísimos hospitales públicos en donde esto existe y de grupos médicos
y de profesionales del laboratorio absolutamente solventes, capaces Claro. y muy reconocidos. Está bien. ¿Y cuáles son los problemas a veces que debe solucionar esta fundación, doctor? Bueno, los problemas son justamente esto de, en algunas circunstancias, acceso a determinadas pruebas diagnósticas, Claro. Sistemas de financiación o sistemas de cobertura u obras sociales que a veces dificultan el inicio de un tratamiento, Claro. Educación al paciente, sostén psicológico al paciente y Está visibilización de esta problemática a la comunidad. A mí me parece que son cuestiones verdaderamente muy, muy importantes. Claro que sí, seguro que sí, doctor. La verdad que muy interesante esto, doctor, porque sabemos que es una enfermedad, aparte de ser poco frecuente, es poco conocida, ¿no? Sí. Y nuestro objetivo en el programa siempre es que la gente se entere, que conozca estas cosas y que sepa que existen y que sepa que hay lugares también donde pueden ser bien tratados, donde hay profesionales de nivel, donde hay centros donde la gente va a ser bien atendida, que bueno, con dificultades, como usted bien dice también, pero que finalmente van a llegar a recibir un tratamiento y a poder tener en este caso una vida plena por muchos años. Así que, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo. Sí, muchísimas gracias. Y como parte de la fundación siempre decimos lo mismo, nuestro programa siempre está abierto a cualquier difusión de alguna actividad, de algún tema que usted quiera exponer, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a difundirlo, doctor. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias por su gentileza. Hasta luego. Por favor. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, doctor Kuzminski, Gustavo Kuzminski, bueno, nos habló de esta enfermedad que seguramente mucha gente no lo conoce y espero que ahora sí. Sí, conozca es importante, porque, a ver, uno dice, ¿para qué quiero conocer enfermedades yo? Bueno, sí, es importante que uno lo conozca, estas cosas, que sepa que existen y que básicamente que sepa que hay gente que... Porque, no estar muerto de miedo, pero tener una alerta. Tener una alerta y saber, porque, a ver, supongamos que haya gente que llegue y le diagnostiquen un mieloma, que sepa esa gente que va a ser bien tratada, que hay médicos especialistas, que hay centros médicos que lo van a atender bien,